Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro canal de podcast de Estrategia en Ventas. Hoy los acompañamos un experto en ventas en muchas categorías de las ventas, entre ellas cuentas claves, Luis Fernando Aristizábal, con quien tuve la oportunidad de compartir algunos temas que hoy los vamos a complementar. Soy Gabriel Jaime Soto, igual he tenido una experiencia en cuentas claves en otros temas y qué rico compartir con ustedes esto. En nuestros episodios de nuestro canal de podcast 27 y 28, tuve la oportunidad y el privilegio de estar con Luis Fernando hablando de cuentas claves. El 27 dice qué es una cuenta clave, por qué tenerla en cuenta, ese término key account, qué es lo que representa. Y en la segunda vimos como requisitos, o sea, en el episodio 28, requisitos para esa cuenta clave. Pero hay mucho más en cuentas claves y mucho más a lo cual vamos a aprovechar ahora a el experto en el tema. Y para eso quiero, Luis, iniciar con una pregunta. Cuando estamos hablando de cuentas claves y estamos hablando de que son cuentas para los clientes principales, a veces las compañías tienen pocos clientes que concentran la mayoría de las ventas. Otras veces tienen muchos clientes que hacen el total de las ventas. ¿Qué consideración hay que tener ahí para iniciar como con este proceso de elección de esa cuenta clave? Ok, Gabriel, gracias. Para nosotros empezar a evaluar, hay 3 puntos importantes en la definición de una cuenta clave. Y una de las primeras, o el primer punto que hay que tener en cuenta, es el tema del manejo de la rentabilidad y los ingresos. Entonces, yo perfectamente puedo hacer una evaluación de una cuenta clave y es la concentración de la venta dentro de mi participación del negocio. Tengo unos pocos clientes concentrados con un gran volumen de ventas, pero que adicionalmente en la actualidad también me está haciendo un muy grande aporte en el tema de la rentabilidad. Entonces, primer punto, evaluar cómo es esa concentración tanto de la venta como de la rentabilidad. Y hay un punto importante a evaluar, sobre todo también en la definición de la cuenta clave, y es la concentración que vamos a tener a futuro con estas cuentas, tanto en los ingresos como en la rentabilidad. Entonces, para resumir, tenemos que evaluar esas cuentas desde un punto de vista cuantitativo y es, 1, ¿cuánto me aporta en ventas? ¿Cuánto me aporta en rentabilidad hoy? ¿Y cuánto me va a aportar a futuro? Para definir si esas cuentas las podemos llevar a ser una cuenta clave. Ok, es muy común para nosotros en el tema de ventas, cuando hablamos de el costo de un vendedor, que hagamos un PIG por vendedor. Y es muy sencillo, el PIG por vendedor es las ventas menos el costo de la mercancía vendida. A eso restamos los gastos de venta y luego de restar los gastos de venta nos da una utilidad neta antes de otros gastos administrativos. Es la que debe aportar ese individuo, ese vendedor a la compañía. Luis, entonces, si hablamos lo que estás diciendo, que es ventas, volumen, ingreso, rentabilidad, también debería haber ese PIG, porque adicional al costo del vendedor hay otros costos que implica lo que voy a invertir en ese cliente, lo que va a invertir en publicidad o lo que va a invertir en promociones. Implicaría también como tener una especie de PIG por cada cuenta clave. Claro, Gabriel, mira, este es un punto muy importante, sobre todo por área. Sabemos que el rol del CAM, del Key Account Manager o del gerente de cuentas claves, no es ir a sacar un pedido de una cuenta. Pues la función de él en general es que la venta por las estrategias corporativas, las estrategias del Key Account, el acompañamiento de ese equipo que está de cara al cliente, pues la venta se genere. Pero sí tengo que hacer un PIG. Entonces, en ese PIG por CAM, lo que yo hago es tener cuánto me cuesta, tener sus costos fijos, sus gastos, y al final eso me da una rentabilidad. ¿Qué es lo importante de tener este PIG por CAM? Y es, 1, me da el porcentaje del costo de la venta frente a la cuenta, o ese costo por servir, si lo fuéramos a llamar de esa manera. Y segundo, yo me puedo comparar con los gastos promedios del sector dentro de la categoría. Y así perfectamente puedo decir, este vendedor o esta cuenta o este CAM es rentable para mi organización y obviamente para mi cliente. No, correcto. Y ahí vemos si es rentable actualmente o si hago una apuesta a futuro, donde debo ir pasando por unos índices de rentabilidad. Eso implica
que el director financiero de la compañía debería estar involucrado en este proceso. Claro, Gabriel, mira, y cuando nosotros hablamos de una gerencia o de un gerenciamiento de cuenta clave, lo hablamos en el episodio 27, todo el equipo dentro de la organización del proveedor debe estar de cara a esa cuenta. El financiero debe estar involucrado, porque al final él también es el quien nos proyecta o nos dice realmente cuánto es la rentabilidad de un negocio, cuánto es la rentabilidad de mi negocio, cuánto es la rentabilidad esperada y cuántos son los ingresos que esta cuenta me debe generar para que realmente sea productiva. Perfecto, muy claro. Ahora, cuando nosotros hablamos de cuenta clave, estamos hablando de un manejo especializado a un cliente que es significativo por ingresos o rentabilidad actual o futuro. Pero a veces nos encontramos con una situación y es que el comprador no es lo suficientemente, llamémoslo, técnico y profesional como para poder interactuar con todo lo que se puede aportar como cuenta clave. Esa situación se presenta, que tengamos toda la intención, el volumen y la rentabilidad lo amerite, pero nuestro interlocutor no está preparado para eso. O sea, que fallemos por el proveedor, por el cliente, digámoslo así. Gabriel, sí, mira, nos hemos encontrado en muchos aspectos, que este sería el segundo punto para evaluar la necesidad de un gerente de cuentas claves, y es que encontramos que el equipo de compras de esta cuenta no está lo suficientemente evolucionado para precisamente llegar a un gerenciamiento de cuentas claves, para que él se involucre en una estrategia de cuenta clave. ¿Qué nos toca hacer ahí? 1, aportar valor. 2, generar confianza. Y 3, cumplir con las expectativas del negocio. Con esto yo me gano la confianza de mi cliente, para que al final él crea en la estrategia y confíe en la estrategia. Pero me quiero devolver un poquito a tu pregunta y es... Tiene que ser estratégico el comprador. Claro, entonces cuando hablamos de ese gerenciamiento, los compradores de estas cuentas tan especializadas en muchas ocasiones están muy evolucionados. Entonces encontramos que tienen un comité de compras, encontramos unos decisores, unos evaluadores, unos usuarios de las propuestas técnicas, que al final ellos son quien dicen, yo elijo este proveedor o no elijo este proveedor. Entonces, el segundo punto importante para una necesidad o para la implementación de esa gerencia es que el equipo de compras de mi cliente esté lo suficientemente desarrollado y vaya en línea con el proveedor. Ok, entonces digamos que aquí hice un cuestionamiento de lo profesional que tiene que ser el comprador, pero también lo profesional que tenemos que ser nosotros. Yo recuerdo en uno de los principales cadenas de supermercado de Bogotá, cuando fuimos a asignar un key account, quien iba a manejar la cuenta, que la dirección de compras hizo que pasáramos por un proceso de entrevista a quienes eran candidatos para manejar esa cuenta. Y un proceso de entrevista, pero como si estuviera solicitando un empleo. Y ellos tenían la libertad de admitir o no a esa persona para que fuera quien manejara esa cuenta clave. Eso sigue siendo vigente, que el proveedor tenga ese nivel de exigencia al punto tal de entrevistar quién va a ser su key account y tenga la determinación de poder decir sí o no. Sí, algunas organizaciones lo están haciendo en estos momentos. ¿Qué es importante acá? Que desde las dos partes, proveedor-cliente, haya una alineación frente a las estrategias futuras. Y aquí comparto esto y es, yo tengo que tener una persona, un comercial, lo suficientemente conocedor de la cuenta, lo suficientemente profesional en la categoría para poder cumplir con las estrategias y poder cumplir con ello. Muchos clientes, muchas cuentas dicen, yo quiero conocer a ese CAM que me vas a colocar. Quiero hacerle una entrevista, quiero conversar con él, quiero conocer la experiencia para alinear expectativas y poder llegar a cumplir esa misión que realmente tiene una cuenta clave. ¿Qué es importante acá? Que va también en el segundo punto y es, venga, yo tengo que conocer para dónde va mi cliente y para dónde voy yo. Y cómo nosotros, desde esos dos puntos de vista, alineamos estrategias para cumplir ambos indicadores, ambos objetivos. Porque no puede ser que yo como proveedor vaya en un sentido y mi cuenta vaya en otro sentido. Claro, y nos pasó lo siguiente, que fue muy interesante. Cuando finalmente aceptaron quién iba a manejar la cuenta, por primera vez en muchos años de manejo con esa cadena de supermercado, nos invitaron a construir conjuntamente el plan de marketing de promociones del año. Y la promoción por época escolar, la promoción por Día de la Madre, por Amor y Amistad y por eso. Y ellos eran muy recelosos y nos decían y nos lo repetían y nos insistían,
no pueden comentar de esto a nuestros competidores. Esa persona es como si fuera nuestra. Hemos dicho, tiene ese secreto, lo tiene que guardar. Pero empezamos casi que conjuntamente, desde el inicio del año, a hacer la planeación. Cuando antes era una exigencia, me trae tantas promociones, le exijo que me tenga tantos 2x1, si no quiere participar en los folletos promocionales, nosotros veremos si o no, o le cuesta tanto. Ahora era todo planeado. Eso se consigue cuando hay esa interacción que estás diciendo entre ese comprador profesional y ese que está manejando profesionalmente la cuenta. Total, Gabriel, mira, y esto se ve mucho y pues es más conocido esta figura dentro de las grandes superficies o el canal moderno que nosotros hablamos y conocemos, pero también conocí historias e implementado historias de empresas de canal tradicional, de canal mayorista. Entonces, una de las cuentas más grandes del país en su momento decidió tener un CAM solo para un canal tradicional, un canal mayorista. Y en esa definición de estrategias no solo hablaban de promociones, descuentos, rentabilidad, sino que hablaba también de un plan de acompañamiento a la fuerza de ventas. Entonces, en el cronograma del año, ellos planeaban cuántas veces iba a acompañar este CAM y su equipo a los vendedores de este mayorista en territorios, en capacitación, en colocación de nuevos productos, en rotación de productos, en visitar incluso la subdistribución de este proveedor para poder cumplir con los objetivos de este mayorista. Entonces, la figura de la gerencia de cuentas claves aplica para absolutamente todos los modelos, siempre y cuando cumpla con estos requisitos de los que hemos hablado. Ok, Luis, y esta otra situación. En una de tantas asesorías que hacemos con estrategia en ventas, estamos con una empresa que representa producto, materia prima para la industria industrial. Y representa una materia prima muy importante. Y tiene un cliente que es indiscutiblemente el principal cliente. Amerita todo para tener esa cuenta clave, ese key account. Por el volumen, por la rentabilidad, por la fidelidad de muchos años, por todo. Pero recuerdo la situación cuando se le propuso de que íbamos a tener el manejo, y resulta que por años, por muchos años, el cliente al vendedor de la compañía lo recibía en la recepción y para hacer los pedidos lo invitaba al frente a una cafetería. Nunca lo dejó entrar a la planta. Entonces, cuando se le propuso la figura del key account, yo recuerdo que el cliente decía, no, aquí no entra nadie. Mire, la materia prima la pueden tener muchos. La fabricación de mi producto la podemos tener mucho, pero innovación y desarrollo es mi diferenciación y eso es lo que ven en mi planta. Entonces yo nunca voy a dejar entrar a ningún proveedor a que conozca mi secreto empresarial. Entonces, por más grande que sea, no tengo problema con ustedes, no me interesa que me digan cuáles son las mejores herramientas para evaluar las que tengo, porque usted no sabe cuáles tengo, no me interesa que me diga métodos de almacenamiento, porque para eso yo tengo mis propios métodos de innovación y mi diferenciación, así que venga, nos tomamos un café, hablamos, pero yo tengo el suficiente conocimiento para hacer mi pedido, hacer mis reposiciones sin su asesoría. Se presenta de que el cliente a veces rechaza aún con todos los argumentos ese que acaba. Sí, Gabriel, se presenta y es más común de lo normal. ¿Qué debe hacer aquí un asesor que maneje una cuenta de estas y que posiblemente sea candidato a hacer gerencia, a hacer una cuenta clave? Y es, uno, cree valor. Y yo creo valor ganándome la confianza del cliente, aportándole en su desarrollo, en su innovación, en sus capacidades, entregándoles valor agregado para que cada vez sus procesos sean mejores. Porque si yo creo valor en el cliente va a ganar confianza, que eso al final lo que se busca es, en el gerenciamiento de cuentas claves, es yo creo en ti como proveedor, pero tú tienes que creer en mí como cliente, para que las estrategias al final fluyan y se den esos resultados. Entonces, ¿cómo nos ganaríamos una cuenta de esas con un cliente de estos que es así medio complejo? Y es, uno, cree valor. Aporte al desarrollo en la innovación de este cliente en este producto específico. Dos, supere las expectativas. E incluso cuando superamos las expectativas, yo puedo generar mucha confianza con acuerdos de confidencialidad, con desarrollos e innovación dentro de mi propia planta o dentro de mi propia sede para que este cliente confíe. Y tercero,
trabaje con él de la mano. Dele el acompañamiento suficiente para que el resultado sea en ambas vías, proveedor-cliente. Ok, Luis, con estos conceptos que acabas de dar, tienes una matriz muy efectiva como para evaluar cuándo o no se da la necesidad de un key account. Una matriz que vamos a compartir con toda nuestra audiencia. Y ahí nos dice, hay necesidad en un porcentaje o no la hay, y ahí vamos a tener en cuenta ingresos, rentabilidad, muchos clientes, pocos clientes, profesionalismo, no del comprador, en fin, lo que hemos hablado. Contanos un poquito ya para terminar esa matriz, cómo nos ayuda a tomar esta decisión y cómo manejarla, obviamente. Claro, nosotros tenemos una matriz de evaluación de necesidades de gerenciamiento de cuentas claves donde evaluamos esos 3 puntos. Uno, el tema de la concentración de ingresos, rentabilidad. 2, el aporte que le hace ese CAM a la cuenta. Y el tercero es cómo nosotros, desde nuestro conocimiento estratégico, nuestro cliente nos puede aportar valor para conocimiento del mercado y ayudarle a desarrollar a ellos. En esta matriz, que se las vamos a compartir, encontramos una calificación de acuerdo a estas variables con unos subtemas con los cuales para nosotros nos va a definir si sí o si no es candidata a gerencia de cuentas claves. Y de un determinado porcentaje que nos da la calificación, nos dice, vea, inmediatamente aplique gerenciamiento de cuentas claves o definitivamente téngalo ahí pendiente porque es un paso siguiente para que esta cuenta se vuelva cuenta clave. O definitivamente lo tenemos tan supremamente desarrollado, tan bien formada esta estructura que no necesitamos por el momento hacerlo. Entonces nosotros como estrategia en ventas tenemos esta matriz con la cual ustedes pueden evaluar perfectamente si van a aplicar o no van a aplicar esta estrategia para sus clientes. O sea, que una conclusión importante es que cuenta clave no es solamente una decisión cualitativa por la importancia del cliente, es cuantitativa en muchos de los aspectos y no solamente en el aspecto cantidad, ventas, rentabilidad, sino en estos otros aspectos. Entonces, bueno, esperamos que estas recomendaciones sean de mucho provecho cuando ustedes vayan a pensar en el tema de estructurar unas cuentas claves en sus organizaciones.